Feliz Día del Padre. Lo hago en una forma de pregunta porque para muchos el Día del Padre no es un día feliz, porque para algunos es un día más bien doloroso. Puede ser porque creciste sin un padre, nunca estuvo, o porque tu papá recién falleció, o porque no te llevas bien o no te llevaste bien con tu padre. Si eso es tu caso, de corazón recomiendo que delante de Dios, en tu soledad, en tu momento de intimidad con Dios, que perdones a tu papá si te defraudó, si te abusó, si por algún motivo no estuvo. Yo no ignoro la necesidad de que si tu papá vive todavía, hay asuntos que por ahí tenés que arreglar con él. No ignoro eso. Pero si tu papá no está ya, recomiendo que delante de Dios decís, Padre, no quiero llevar más esto, te lo dejo en tus manos. Ayúdame a perdonarlo. Cristo dijo en Marcos 11:25, sí, que cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo tengo una persona muy querida mía, que su papá falleció cuando era adolescente. Y esta persona me ha dicho que el Día del Padre para ella no es un día feliz, es un día difícil. Y puede ser que es un día difícil o doloroso para ti porque sos un padre que perdió a un hijo. Y no hay palabra para eso. No hay manera de apagar ese dolor, excepto por acercarse al Señor. Y si algo por ese motivo o por otro motivo, el Día del Padre no es un día alegre o feliz para ti, yo te recomiendo que conozcas al Padre perfecto, quien es nuestro Padre que estás en los cielos. Y si no conoces a Dios como tu Padre, por medio de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo por todos nosotros en la cruz, puedes llegar a conocerlo. Y te lo pido de corazón, que te arrepientas de tus pecados y te conviertas de todo corazón a Cristo, dándole toda tu vida, recibiéndolo como el Señor y amo de tu vida. Y Dios, el creador y soberano del universo, llegará a ser tu Padre celestial que está en los cielos. Pero para otros, el Día del Padre es un día gozoso. Yo confieso, para mí el Día del Padre es un día de mucha alegría. Aunque pienso en mi papá, que ya no está aquí en la tierra, hace un poco más de un año, él partió para estar con el Señor. Y hace 2 años atrás, justo en esta fecha, pudimos con mi esposa ir y pasar tiempo con él. Tenía 90 años. Y pude expresar mi corazón a él, agradeciéndole por su amor, por su amor a nuestra madre, por su cuidado de nuestras vidas, por su enseñanza a mí en particular. Yo soy uno de 8 hermanos, entonces papá trabajaba mucho, no tenía mucho tiempo para pasar con cada hijo, no tenía, lo veía siempre cansado porque tenía mucha responsabilidad para cuidar y proveer para nosotros, sí, pero le daba gracias por todo lo que él hizo.
Él también abrió su corazón conmigo. Confieso que cuando yo era joven siempre buscaba la aprobación de mi papá y no estaba seguro que tenía su aprobación hasta que hace 2 años, él tenía 90 y me expresó algo que jamás había pensado y la verdad me llenó mucho, me llegó muy profundo. Por eso, pensando en él y pensando en los hijos con que Dios me ha bendecido a mí, el Día del Padre es un día de mucha alegría, de mucho gozo. Pero yo quiero mostrarles algo que me impactó muchísimo. Cuando no hay un padre en el hogar, lo que voy a compartir ahora son estadísticas. No es que esto puede ser, no, son realidades, son datos, son estadísticas. Sin el padre en el hogar, para las chicas, son 7 veces más propensas a quedarse embarazadas antes del matrimonio, cuando no hay papá en el hogar. Y son 53% más propensas a suicidarse. Para los varones, los muchachos en el hogar, cuando no hay un papá, son 63% más propensos a abandonar el hogar, de huir del hogar. Y son 37% más propensos a drogarse cuando papá no está en el hogar. Y para las mujeres y los varones iguales, sin papá en el hogar, son 2 veces más propensos a abandonar el colegio secundario. Son 2 veces más propensos a estar encarcelados y son 4 veces más propensos a precisar terapia psicológica al atravesar su juventud y su vida como adulto. Eso en cuanto a no tener un papá en el hogar. Ahora, hay unos datos, y estas son también estadísticas, en cuanto al hecho de congregarse. Cuando el papá no se congrega, pero la madre sí, hablando generalmente en cuanto a las estadísticas, no es todo el caso, pero 2% de los hijos se congregan. Cuando mamá se congrega, pero papá no. Al contrario, cuando la mamá no se congrega, pero el padre sí, 38 a 44% de los hijos se congregan. Y no tengo la cifra de los 2 padres congregándose, pero los hijos siempre van con los padres a congregarse en la iglesia, donde reciben la enseñanza y la guía y dirección espiritual. Cuando en el hogar el padre es espiritual, pero la mamá no, o sea, padre espiritual solo, 94% de ellos guían a sus familias a Cristo. Ese dato me sorprendió. Por el otro lado, cuando son madres espirituales solas, a papá no le interesa, solamente 23% guían a sus familias a Cristo. O sea, es obvio que los padres son necesarios y sumamente importantes en las vidas de sus hijos. Y es obvio que los padres espirituales tienen una tremenda influencia positiva en las vidas de sus hijos. Pero, ¿qué es un padre espiritual o una persona espiritual? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se conduce? Un padre espiritual es uno que lleva saco y corbata y va a la reunión. Podemos ver en la epístola a los Gálatas características de las personas espirituales, las personas que andan en el Espíritu, las personas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Encontramos que la persona y el padre espiritual encuentra su identidad en Jesucristo. Antes de ser papá, antes de ser marido, antes de ser profesional o trabajador o
hincha de boca o de arriba, lo que sea, antes de cualquier cosa es hijo de Dios, con el hermano mayor Jesucristo. Hijo de Dios, heredero de Dios por medio de Cristo, y Cristo está siendo formado en él. Además, no es esclavo de sus deseos, ni de sus vicios, ni de reglas impuestas sobre él por otros. Esto es lo que la epístola a los Gálatas revela, sino está firme en la libertad que tiene en Jesucristo. Está sujeto a la ley de Cristo, que es amar al prójimo como a uno mismo, y por sobre todo amando a Dios. Y la persona espiritual, el Padre espiritual, depende del Espíritu Santo. No depende de sus esfuerzos, no depende de su religiosidad, no depende en lo que él hace para el Señor, para ganar el favor de Dios. No, él depende del Espíritu Santo, y por tanto el Espíritu Santo produce su fruto en la vida de la persona espiritual y del Padre espiritual. Ese fruto que es amor y gozo y paz. Esas son características en el hogar por el Padre espiritual. Esas son características en la iglesia por las personas espirituales. Amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y fe y mansedumbre y templanza o dominio propio. Y el Padre espiritual, como toda persona espiritual, no vive para sí mismo, sino para Jesús primeramente y luego para otros. Y podemos decir que el Padre espiritual, su prioridad es el bienestar espiritual de sus hijos. Lo que quiero ver con ustedes esta mañana en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, los versículos 1 al 5, es esto: que la persona espiritual y por ende el Padre espiritual ayuda a otros con sus cargas en tres maneras. Primeramente, encontramos que el Padre espiritual, como toda persona espiritual, restaura al descarriado. El versículo 1. En los versículos 2 y 3, ayuda al sobrecargado. Y por último, en versos 4 y 5, lleva su propia carga. Veamos este texto, déjenme explicar esto y veamos cómo podemos relacionar esto con cada uno de nosotros, no solamente los papás, pero en especial a los papás. Primeramente, el papá espiritual, la persona espiritual, restaura al descarriado. Leímos en el verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este hecho de ser sorprendido en alguna falta, la idea es que la persona ha pecado y lo han encontrado en el pecado. Ya salió a la luz. Es como lo que leemos, y es la misma idea en Juan capítulo 8, cuando llevaron a la mujer a Cristo y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces tenemos el caso donde nos enteramos como hermanos de un hermano que ha pecado en una forma grave. O como papá, en uno de nuestros propios hijos puede ser que ha pecado, se ha descarriado. ¿Cómo hemos de responder cuando esto suceda? En la epístola a los Gálatas, la lucha que tenían los Gálatas y el porqué de escribir e inspirar el Espíritu Santo, esta porción de la palabra era para combatir lo que se llamaba el legalismo. Eran aquellos, y aquel entonces eran judíos que conocían a Cristo, pero querían
que los gentiles, los no judíos, guardaran la ley del Antiguo Testamento, específicamente las leyes civiles y ceremoniales que Dios había dado al pueblo de Israel. Que ya por medio de Cristo y su obra en la cruz y su resurrección, ya esas leyes no eran vigentes para el pueblo. La ley moral de Dios siempre ha sido vigente, que son los 10 mandamientos en forma codificada. Es la ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, nuestra conciencia, como leemos en Romanos capítulo 2. Pero ellos querían agregar las obras de la ley que tenían que ver con la circuncisión de los varones y otras muchas leyes a la vida cristiana, primero para ser salvo y luego para así agradar a Dios y ganar su favor. Esto fue la lucha. El apóstol Pablo en los primeros capítulos explica que habían ido a Jerusalén y habían debatido esto. Leemos de esto en Hechos capítulo 15. Y habían llegado a entender, guiado por el Espíritu Santo, que no era necesario que los gentiles guardaran la ley. Pero acá están los legalistas y la lucha que eso produce. Ellos quieren esclavizar a la gente a la ley, esas leyes ceremoniales y civiles. Y lo que leemos acá en esta epístola, que no es así. Tenemos libertad en Cristo para vivir dependiente del Espíritu Santo en una forma agradable a Dios, viviendo en santidad, no por guardar reglas y listas de leyes y reglas, sino por buscar en amor agradar a Dios y en todo lo que hacemos. Y resulta que estos legalistas, y esto es una señal de legalista, cuando encuentra a una persona que ha pecado o está en pecado, responde por rechazar y despreciar al descarriado. Es como el fariseo en la parábola del fariseo y el publicano que Jesús contó en Lucas 18:11, donde el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y yo lo veo así tan santo, diciendo: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba a su lado. Desprecio expresado en esas palabras. También el legalista es como la persona, el hijo mayor. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo era el menor de los dos, pero que pidió su herencia y se fue a un lugar lejos de casa, malgastó todo, perdió todo, viviendo perdidamente, terminó alimentando a chanchos en el chiquero, llegó a entrar en razón, decidió volver a casa, pedir perdón a su papá y pedir que le hiciera como uno de los trabajadores allí en su finca. Llegó a casa, su papá lo recibió con brazos abiertos, amándolo, y había dicho que vamos a matar al becerro, vamos a tener un asado tremendo, un costillar con todo. Y el hermano mayor, que estaba trabajando en el campo, escuchó lo que estaba pasando y se acerca. Y esto es lo que leemos en Lucas 15. Este hermano mayor respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El desdén, el desprecio hacia aquel que se había descarriado. Eso es el legalista. ¿Cómo es tu respuesta cuando un hermano en Cristo, a quien conoces, ha pecado? Te enteras. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando, papis, uno de tus hijos ha hecho algo muy desagradable? ¿Con desprecio?
rechazándolo, o como la persona espiritual buscas restaurar al descarriado. Buscas remendar lo que está roto y gastado en la vida de la persona. Este término de restaurar era usado en aquel entonces de alinear y poner un hueso fracturado en su lugar. Cuando los discípulos estaban ahí al lado del mar remendando sus redes, ese es el tema de remendar redes. La persona espiritual busca restaurar al descarriado y lo hace como Jesús lo hace. Como dice en el verso 1, con espíritu de mansedumbre, no con prepotencia. Leemos esto de Jesús en Mateo 12. Era una profecía en cuanto a él, Isaías 42, donde dice, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará. Son dos figuras. La caña cascada, que estaba ahí doblada, la caña que crecía al lado del río, del arroyo, estaba ahí doblada un poco, Cristo no viene y lo rompe. El pábilo, la velita que humea y titila, Cristo no viene y lo apaga. No, hay una mansedumbre, hay una ternura en Cristo en tratar con nosotros los pecadores, que al ser formado Cristo en nosotros, vamos a estar cada vez más expresando y demostrando a los descarriados. En 2 Timoteo capítulo 2 leemos estas palabras. En los versículos 24 y 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, amable, apto para enseñar, sufrido, que trate con la paciencia, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando un hijo se descarría, cuando hace algo sumamente desagradable, en lugar de ir y decirle de todo y de por ahí pegar, nos hace bien recordar a nuestro Señor Jesucristo y estas palabras, que con mansedumbre se corrija el pecado. Además, debemos considerar nuestra propia debilidad, como dice al fin de versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos hace acordar de la palabra de 1 Corintios 10, versículo 12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando un hermano en Cristo de repente está sorprendido en alguna falta, algún pecado, alguna transgresión, en lugar de considerarnos tan superiores a él, ¿cómo podría haber hecho? Yo jamás haría eso. Debemos hacer caso a estas palabras, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. La persona y el papá espiritual busca restaurar al descarriado. Además, ayuda al sobrecargado. Cuando leemos el versículo 2 dice, sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Voy a adelantarme un poco acá porque luego en verso 5 leemos algo que parece contradictorio. Acá el término las cargas es un término que significa una carga sumamente pesada, más allá de lo que es la carga normal que uno lleva en su vida. Y lo tiene que llevar por mucho tiempo.
cuando vemos a otras personas sobrecargadas con cargas más pesadas que las normales, o puede ser sobrecargadas por el descarrío y la culpa que eso trae, o por las dificultades acumuladas de la vida, sean hermanos o sean hijos nuestros. Debemos ayudar, debemos poner el hombro y ayudar a sobrellevar esa carga. Y así cumplimos la ley de Cristo, que es amar al prójimo como a uno mismo. Ese término sobrellevar lo vemos en Mateo 8, donde dice que Jesús llevó nuestras dolencias, hablando de nuestras dolencias espirituales, entendiendo que delante de Dios nosotros, más que dolidos y enfermos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que los demás. Hay que entender que cada uno de nosotros, por la naturaleza pecaminosa nuestra, la Biblia lo llama la carne, por los hechos pecaminosos que hemos cometido, entendiendo que el pecado es cualquier hecho, palabra o pensamiento que no agrada a Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Somos culpables delante de Dios, y Dios, siendo el justo y santo juez, debe condenar al pecador. Pero Cristo llevó, Él sobrellevó, Él cargó con nuestras dolencias. Como resultado, también leemos en Romanos 15 que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué debemos hacer esto? Dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si piensas que eres demasiado bueno o superior como para agacharte y ayudar a otros a sobrellevar sus pesadas cargas, en realidad te estás engañando, porque no eres tan importante, ni superior, ni tan bueno como piensas. Al ver a nuestros hermanos o a nuestros hijos sufrir bajo cargas pesadas, puede ser por la circunstancia de la vida, puede ser por su propio pecado, debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, como personas en quien el Espíritu Santo obra. Y la tercera manera de ayudar a otros en esta forma es por llevar tu propia carga. Versos 4 y 5. Dice así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, yo mencioné esto antes y ahora lo voy a explicar. En el versículo 2 leemos de cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero acá en el verso 5 dice que tenemos que llevar nuestra propia carga. ¿Cuál? Hay diferencia aquí. La carga en el versículo 2 es de un peso anormal y difícil de sobrellevar, donde necesitamos la ayuda de otros, y con la ayuda de otros podemos así sobrellevar y superarlo. La carga en el versículo 5 es la responsabilidad que corresponde a cada uno. En tiempos bíblicos se usaba de la carga en un barco, la carga que fue medida y pesada según la capacidad del barco. Obvio, en tiempos bíblicos no tenían contenedores y barcos de hierro, sin embargo, la idea es lo mismo. También se usaba de la mochila que llevaba el soldado.
la carga que le correspondía. Y esto es la idea. En lugar de pensar que somos superiores a otros, debemos entender que nuestra primera responsabilidad es hacia nuestro amo o Señor Jesucristo. Debemos someter a su aprobación nuestra propia obra, sin compararnos con otros y sin buscar gloriarnos en la obra de otros o los fracasos de otros. Porque el hecho es, podemos compararnos con otros y siempre salir en una forma favorable a nosotros, porque siempre podemos encontrar a alguien que no es tan bueno como nosotros. Pero como dice el versículo 13, el que piensa estar, el que se cree ser algo más de lo que es, se engaña a sí mismo. El que se cree ser algo, no siendo nada, sí mismo se engaña. Por eso, cada uno somete a prueba su propia obra delante del amo de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Y no buscar gloriarnos en la obra de otros o en los fracasos de otros. Viste, yo dije que iba a hacer eso. Qué mala es esa manera de pensar. Y debemos llevar nuestra propia carga y cumplir con nuestra propia responsabilidad de amar a otros como a uno mismo y amar a Dios por sobre todo. Y en esta manera, Cristo se deleitará en formarse en nosotros, porque seremos más y más como Él cuando Él dijo, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo te invita, venid a mí, pero es más que una invitación, es un mandato, venid a mí. Cuando uno deja de depender de sí mismo para la salvación de su alma, cuando uno deja de depender de hacer buenas obras o de ganar el favor de Dios y depende solamente de Jesús, va a Él, trabajado y cargado. Cristo dijo, yo os haré descansar. Y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ese madero que se colocaba sobre los hombros y cuello de dos animales para que juntos podían caminar y llevar el carro o el arado o lo que sea. Cristo no dice, lleva tu yugo, Él dice, lleva mi yugo, porque Él está a nuestro lado cuando vamos a Él y caminamos con Él, dependiente del Espíritu Santo, y así aprendemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y Él está siendo formado cada vez más en nosotros. Y entonces podemos responder ante el descarriado en esta manera, buscando restaurarle. A quien es lastimado, buscando restaurarle. A quien se cayó o se tiró en el pecado, podemos restaurarle. Y el herido y sobrecargado, y podemos ayudar a sobrellevar esas cargas, las físicas, las emocionales y las espirituales, y podemos así cumplir con nuestras propias responsabilidades de amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Son estas acciones de tu vida? ¿O responde más como un legalista en lugar de una persona guiada por el Espíritu Santo?
A los papás pregunto, en el trato con tus hijos, ¿estas maneras caracterizan tu vida o el opuesto? Yo entiendo que no somos perfectos y vamos a cometer errores. Yo, siendo papá, cometí tantos errores a través de los años con mis hijos. Momentos que me enojé con ellos injustamente. Había momentos que en algunas situaciones donde castigué a uno de mis hijos injustamente, donde en lugar de escuchar, yo les dije lo que pensaba y estaba equivocado. He tenido que pedir perdón a mis hijos en varias oportunidades. No hay Padre perfecto excepto el Padre nuestro que está en los cielos. Pero como Padre debemos estar creciendo. Aun si nuestros hijos están crecidos y ya fuera del hogar, vamos a seguir siendo Padre, amándolos, restaurándolos, recibiéndolos, ayudándoles cuando están sobrecargados. Y nosotros cumpliendo con nuestra propia responsabilidad delante de Dios, de proveer para nuestra familia en lo que podamos, de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, de amar a la madre de nuestros hijos, de amar a nuestros hijos. Los que no son papás o nunca serán, las hermanas, los hermanos. Igualmente, estas deben ser características de nuestras vidas, en nuestro trato con nuestros hermanos. Para que podamos así agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, por sobre todo, pedimos que tu nombre sea santificado y exaltado y magnificado en y por nuestras vidas. Que hagas avanzar tu reino aquí en la tierra por cada persona que reconoce su estado pecaminoso delante de ti, se arrepienta de su pecado y se convierta a Jesús, confiando en Él para la salvación de su vida. Que tu reino se vaya avanzando uno por uno en los corazones de las personas y que así hagas tu voluntad en nuestras vidas y en la tierra como así en el cielo. Dependemos de ti. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dependemos de ti por el aire que respiramos, por la salud que nos das, por el trabajo que provees y por medio del trabajo el sostén para nuestras familias. Dependemos de ti. Pedimos, Padre, que nos ayudes a ser personas perdonadoras, como tú nos has perdonado, y que perdonamos a otros como tú nos has perdonado. Y pedimos, Padre, que no nos metas en tentación, sino que nos libres del mal y del maligno y de los ataques del maligno. Y que reconozcamos cuando de nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, los celos, la envidia, el enojo, las iras, las griterías, todas esas cosas que manchan a nuestras vidas y manchan el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas y hieren a otros y especialmente nosotros los padres a nuestros hijos. Que nos libre de todo esto. Porque tuyo es la honra y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.